Perfecto. Entonces, vamos a empezar este entrenamiento de teoría de número para la categoría B, un poco más sencillo del que ya tengo en el canal. Y vamos a empezar por una de las estrategias que se tienen que utilizar cuando tienen problemas de teoría del número. No lo voy a leer lo que dice aquí forzando operaciones. Vamos primero a hacer este problema para luego darnos, digamos, una regla general. Aquí nos dice, el problema nos dice que un número se dice capicúa si se lee igual al derecho y al revés. Por ejemplo, 1221, 838. El problema nos dice que encuentre el menor entero que le tienen que sumar a 25.973 para que el resultado sea un número capicúa. ¿Ok? Ahora bien, número capicúa. Prácticamente el número capicúa, como está diciéndonos, es un número que tú lo lees de aquí para allá y de aquí para acá, al derecho y al revés, de la misma forma. O sea, dime uno, Víctor, de 5 dígitos. ¿De 5 dígitos? Sí. Oiga, no tiene que Cualquiera. 2000. De 5 dígitos. 20.502. Ok. Tú lo ves que desde aquí 20.502. O sea, prácticamente es un espejo. Tiene una simetría. Ok, de aquí y aquí se lee al revés, como si fuera un espejo. Eso se llama capicúa. Dime uno de 3 dígitos. De 3 dígitos, 272. Perfecto, 272. Uno de 3, de 4. 3.883. Ok, todo esto son números capicúa. Muy bien. Ahora el problema nos dice que a este 25.973 le tenemos que sumar algo. Espérate escribir, Víctor. Le tenemos que sumar algo para que nos dé un número capicúa. ¿Ok? Entonces, si le tenemos que sumar algo, este número que resulta, ¿es mayor o menor que este? ¿Es más grande? Es más grande. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago es, voy a buscar un número, el más pequeño, capicúa, pero más grande que este. Vamos a ver, ¿cuál puede ser? Mire, 25.952, por ejemplo, es más pequeño, ¿verdad? Por lo tanto, no puede ser de 25.000. ¿Están de acuerdo que no puede ser 25.000 y algo? Porque ya la tercera es un 9. Entonces debe de ser 26.000. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, 26.000, el más pequeño, debo de ponerle un 0 aquí. ¿Están de acuerdo? Este es el número capicúa más pequeño que viene después de este. ¿Por qué yo sé que este? ¿Por qué? Porque es después de ese número un poquito mayor y entonces si nosotros pasamos, le sumamos un número al
73 debería pasar ya a una centena. Entonces, bueno, Mira, Víctor, si es un número capicúa, significa que esta parte y esta parte debe de ser iguales, ¿ok? O sea, a espejo. Entonces, lo primero que yo hago para encontrar un número capicúa después de este, le pongo, vamos a decir, que termina como espejo y me falta el dígito del medio. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Debe de terminar como un espejo. Entonces, como ya en el medio tengo un 9, si pongo el 9, me da un número más pequeño. Entonces, si yo pongo el 0 en lugar del 9, el número sigue siendo más pequeño. Es decir, que ya yo llego al 9 aquí. Entonces, debo de pasarme de 1 aquí y aquí. Porque ya yo tengo el 9. Diferente si aquí hubiera sido el número 25.373. Ok, vamos a ver. No, 25.900. Espérense. 25.911. Ok, entonces hago el espejo y de último dejo el dígito en el medio y trato con el mismo 9 y en este caso es más grande, entonces pudiera ser. Y después del mismo 9 sigo con el 0 y con el 1. Pero cuando yo voy con el 0, obviamente ya pasé de 1 aquí, o sea, del 9. Si yo vuelvo al 0, significa que incremento de 1 el dígito anterior, o sea, el que viene, o sea, posterior o anterior, depende de donde uno lo está viendo. Entonces, para hacerlo en orden, primero lo que hago es que copio los primeros dos dígitos a espejo al final y empiezo por el número que me da, que es el mismo 9. Pero estoy viendo que con el mismo 9 me genera un número más pequeño. Por lo tanto, debo de incrementar este 9. Pero como yo lo incremento del 9, me va al 0, pero llevo 1 aquí. Entonces, aquí va en 26, y aquí en 0, y aquí va espejo. Y este es el número más pequeño. Entonces, al encontrar el número que el capicúa después de 25.973, ya yo puedo llegarle a cuál es el número que tengo que sumarle. ¿Cómo lo hago? Pongo el número mayor y se lo resto con el menor. Ok, ¿por qué? Porque la inversa de la suma es la resta. Entonces, cuando tengo que volver atrás, porque ya yo tengo el resultado, debo de aplicar la inversa de una operación. Y la inversa de las operaciones es de la suma es la resta. De la resta, obviamente, la suma. De la multiplicación es la división. Y obviamente de la división es la multiplicación. O sea, no sé si depende en qué escuela tú estabas, no sé si te lo han enseñado, pero cuando vamos a aprovechar. Vamos a decir que yo sumo algo. Invento, Sara, es un ejemplo. Yo estoy sumando, haciendo una suma. Vamos a resolverla. 8, 9, 4 con 1, 8 y 3. Para tú comprobar que hiciste bien la suma, tú tienes que ir al revés. O sea, al resultado
Como tú vas al revés, tú de la suma, tú aplicas la operación al revés de la suma, que la resta. Si a la suma tú le restas 12.525, te tiene que dar este. ¿Ok? Esta es comprobar la suma. ¿Ok? Igual, cuando tú tienes una división, en este caso, por ejemplo, tú tienes, vamos a hacer algo sencillo, 12 entre 4 igual 3 con resto 0. ¿Qué sucede si tú vas al revés? Al revés, la inversa de la división es la multiplicación. Entonces, mira, 3 por 4 te tiene que dar 2. Y si hay un resto, hay que sumar. Ok, pero es para que ella entienda que todas las operaciones tienen una inversa, que tú la puedes utilizar también para hacer la operación. ¿Qué otra cosa quería? Y vamos a ver una multiplicación. Mira, 4 por 3 igual 12. Y si tú quieres ir al revés, irías 12 entre 3 igual 4. ¿Ves? Todas las operaciones tienen una inversa y tiene que tener facilidad en utilizar la inversa igual que la misma operación. En este caso, como tenemos que sumarle un número a un número dado, sumarle otro, para que nos dé un resultado que nosotros tenemos, y entonces empezamos por el resultado y vamos a ir al revés. Entonces, la inversa de la suma y la resta, como vale la propiedad conmutativa, yo puedo restarle a la suma. Yo a 26.000 le resto 25.973 y me da el número que falta aquí. Y este es el resultado del problema. Dime, Víctor. 89. Sí, Ok. Entonces, el resultado de este problema es 89. ¿Cuál es el número entero que le tienes que sumar a 25.973 para que el resultado sea un número capicúa? Entonces, vamos ahora a leer cuál era la estrategia que les sugiero. Seguido, te encontrarás con problemas donde va a ser necesario encontrar un número tal que al multiplicarlo o sumarlo con otro, te dé alguna condición especial. Aquí es muy útil que hagas las operaciones en vertical, como la hicimos aquí. En vertical significa como te lo han enseñado en la escuela, y que veas qué número necesita para obtener un resultado específico. Justamente fue eso. Vertical es la operación así. ¿Ok? Entonces nosotros primero planteamos el problema que hemos visto que nos faltaba el número del medio y aplicamos la inversa de la operación que tenemos porque ya tenemos el resultado. Pero también lo tuvimos que hacer aquí en vertical. Y esa es la primera estrategia que tienen que aplicar en las operaciones. Ahora bien, la segunda estrategia es series y ciclos. Por ejemplo, cuando le tiene que decir, encuentra un número, el último dígito de alguna expresión o de una operación muy grande. Miren, por ejemplo, este. Es la potencia 4.444 del número 44. Obviamente, ustedes no van a multiplicar el 44 por sí mismo 4.000 veces. Aunque yo en la regional, cuando era de jurado, yo he visto una niña que se puso a hacer algo parecido.
equivocándose hasta en la multiplicación. Obviamente este es imposible, ¿ok? Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos ver si, como sabemos que el último número es 4, vamos a ver si en multiplicar 4 por sí mismo varias veces hay un patrón en el último dígito. Por ejemplo, 4 por 4 da 16 y me termina en 4. ¿Ok? Yo multiplico el 4 por el 4. 16. Ahora el 16 por el 4. 6 por 4, 24. Entonces, aquí me terminaría por 4. Ahora, el 4 otra vez por 4 da de nuevo 16. El 6 de nuevo por 4 da de nuevo 4. 24 termina en 4. Esos son los últimos dígitos. Solamente yo estoy, como me está pidiendo el último dígito, miren aquí. Entonces solamente estoy multiplicando los últimos dígitos para encontrar un patrón. ¿Qué me dice aquí? Que se repiten el 6 y el 4, el 6 y el 4. Entonces el último dígito o el 6 o el 4. ¿Cómo yo sé si es el 6 o el 4? Miren. El 4 multiplicado por 4, o sea, 2 veces multiplicado, el resultado es 6. Luego, cuando lo multiplico la tercera vez, el resultado es 4. Cuando lo multiplico la cuarta vez, es 6. Los que son pares son con el 6 y los que son impares con el 4. Exactamente. Entonces, como 4.444 es par, Significa que el último dígito es 6. Ok, Sara. Entonces, ustedes no pueden estar escribiendo eso solamente en el problema. Ustedes tienen que escribir como a sí mismo, cómo no puedo estar multiplicando el número 44 por sí mismo 4.444 veces. Debo de encontrar un patrón. Empiezo a multiplicar solamente el último dígito. Así mismo lo escriben como el lenguaje normal. Veo que al multiplicar el 4 por sí mismo varias veces, siempre el último dígito se repite entre el 6 y el 4. Ahora bien, cuando yo multiplico el 4 por sí mismo 2 veces, me da 6. 3 veces me da 4. 4 veces me da 6. 5 veces me da de nuevo 4. Entonces hay un patrón entre los números pares y el 6 y los números impares y el 4. ¿Cómo? El número 4.444 es par, entonces, y los números pares terminan por 6, entonces el último dígito de 44 con potencia 4.444 es 6. Recuerden que tienen que escribir lo más posible, aunque sean, no voy a decir tontería, pero tienen que escribir porque le dan un solo punto por el resultado y 6 puntos por lo que escriben, por el desarrollo. ¿Ok? Entonces, es más importante hacer bien el desarrollo y equivocarse en el resultado que contestar al azar y no hacer nada. Adivinar, pero no hacer nada.
Yo voy a subir esta grabación también, entonces ustedes la pueden volver a ver y tomar nota de las estrategias importantes. La última estrategia es la divisibilidad y aquí hay varios criterios. Comúnmente te encontrarás con problemas que te preguntan si un número divide a otro o que una de las condiciones del problema es que un número sea divisible entre otro. Entonces ustedes tienen que conocer exactamente cuáles son las reglas de divisibilidad y esa es de memoria. Yo me sé la del 2, la del 10, la del 5. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando es un número par. O sea, todos los números pares son divisibles por 2 y punto. Por 0, 2, 4, 6 o 8. Ok. Criterio por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos da o 3 o 6 o 9. ¿Qué quiere decir? Invento un número. Yo sumo el 3 con el 4 con el 1. 3 más 4, 7 más 1, 8. Si este número que me da como resultado es divisible por 3, o sea, es 3 o 6 o 9, el número se puede dividir por 3. De lo contrario, no. Entonces, este no es divisible por 3. Algo para que le quede claro. Un número es divisible por otro cuando tú lo divides y da resto 0. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, el 12 es divisible por 4, porque si tú divides 12 entre 4, te da exactamente 3. Es decir, que el 12 está en la tabla de la multiplicación del 4. Y es lo mismo. O sea, el número que escribimos ahorita, 341, cuando yo digo es divisible por 3, significa que si yo lo divido por 3, me tiene que dar resto 0. Y ya yo sé que no. Ven, que da resto 2. Ok, no, los decimales no se usan. Sí, Víctor, si tú tienes decimales no es divisible. ¿Oyeron? Ok, entonces, uno dice, pero entonces yo divido y veo si es divisible o no. Obviamente uno puede estar dividiendo, pero cuando hay problema grande, no de número grande, pero más complejo, que ustedes tienen que averiguar la divisibilidad de un número y no pueden dividir, entonces tienen que conocer la regla de divisibilidad. Por ejemplo, no, por ejemplo, nada, no me está viniendo nada en mente. Pero para que quede claro, yo le quise hacer este ejemplo. Ahora bien, entonces el 2 debe de ser par para ser divisible por 2, cualquier número. Para que un número sea divisible por 3, la suma de sus dígitos tiene que dar 3, 6 o 9. Vamos a hacer otro ejemplo del 3. Vamos a sumar 6 más 9 más 5 más 8. Vamos a ver qué da. 6, 9, 15 más 5, 20 más 8, 28. El 8 y el 2 lo sumo también. Y me da 10. Si quiero sumo el 1 con el 0, me da 1. El número final no es ni 3, ni 6, ni 9. Este no es divisible. ¿Ok? El 4 lo dejamos de último.
Un número es divisible por 5 cuando termina en 5 o en 0. Punto. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0 solamente. ¿Ok? Vamos a ver, digamos que estos 4 son los más importantes. Esos son los que yo me sé. Lo que son más importantes. Pero lo que le voy a dar, vamos a ver también de 4, de 6, para que ustedes lo sepan, de 8, de 9 y de 11. Hay uno también por 7. Mire, el de 4 es muy sencillo. ¿Por qué? Simplemente los últimos 2 dígitos tienen que ser divisibles por 4. Así, Sí, sí. Ok, entonces, un número es divisible por 4 si los últimos 2 dígitos son divisibles entre 4. Por eso tiene en 0 y 4 divisible. Si tiene en 0 y 4. ¿Es divisible o no? 5.941. Sí, porque el 48 es divisible por 4. Sí, el 4 por 12, por ejemplo. Entonces, también este es divisible por 4. Porque los últimos 2 dígitos es 4, es divisible por 4. ¿Ok? Lo del 6, que su último dígito sea par. Es decir, cuando ustedes quieren saber si es divisible por 6, tiene que ser par, obligado, pero también hay otra condición, que la suma de sus dígitos sea divisible entre 3. Prácticamente, para saber si un número es divisible entre 6, tiene que aplicar la condición del 2 y la condición del 3 al mismo tiempo. Y este también es fácil. ¿Te quiere que te haga un ejemplo? Entonces, 4.152. Primera condición, tiene que ser par. Es par. Ok. Segunda condición, la suma de sus dígitos tiene que ser divisible por 3. 4 más 1, 5, más 5, 10, más 2, 12. O 1 más 2, 3, mírenlo aquí. Entonces, si valen las dos juntas, es divisible por 6. Obviamente, es divisible por 3 y es divisible por 2, pero al mismo tiempo. Son números que deben de ser divisibles por 2 y por 3 al mismo tiempo. Yo quería saber era que cómo había que calcularlo, si había que primero calcular lo del 3. Da igual. Da igual. Primero tú lo sabes el del 2 porque si el número es par. Ok. Es de 8. Los últimos 3 dígitos debe de ser divisible por 8. Este casi no se usa, pero como está aquí se la menciono. O sea, tienen que apartar los últimos 3 dígitos, por ejemplo aquí 5.312, y en este caso, ¿cómo saben si es divisible por 8? Lo dividen entre 8, no hay de otra. Sí, pero entonces no es muy... No es muy cómoda, digamos. Sí. Aquí daría 3 por 8, 24, sobrando 7, y el 9 por 8 da 72, y ya ven. Pero no es muy cómoda. No, porque el va como que la tía sigue siendo un número grande. Sí. Vamos a ver el del 9. Este es fácil, porque la suma de sus dígitos tiene que ser divisible por 9. Sí, Igual que la del 3, pero tiene que ser divisible por 9. Y la del 11 se la voy a mencionar porque se usa mucho. Es muy rarita, pero se usa mucho. Miren lo que tienen que hacer. Tienen que sumar las posiciones de los dígitos pares, o sea, este está en la posición 1, este está en la posición 2,
Este está en la posición 3 y este está en la posición 4. Vamos a escribirlo más grande. Mira, yo tengo 2739. Este dígito es la posición 1, este 2, este 3 y este 4. Entonces, ustedes tienen que coger los dígitos en las posiciones pares. O sea, el 7, sumarlo al 9. Las posiciones pares son la 2 y la 4. Y restarlo a los dígitos que están en posiciones impares. Aquí está el 2 más el 3. ¿Ok? Entonces da 2 más 3 da 5. Menos 7 más 12 más 9 da 16. 16 menos 5, o sea, 5 menos 16 da menos 11. No se calcula el valor absoluto, es decir, el 11. El 11 es divisible, es múltiplo de 11, sí. Entonces el número es divisible por 11. Es una locura. O sea, hay que ponerlos. Miren, vamos a ver otro. Eso sí son las 11. Sí, pero tú no te vas. No. No ha llegado nadie del grupito de... Vamos a ver con este. Miren, los dos números que están en las posiciones impares, o sea, en la posición 1 y 3, los suman. O sea, y los dos números que están en las posiciones impares, 2 o más. Sí, o sea, los pares con los pares. Pero no los números pares, los números que ocupan las posiciones pares. Sí. Y los números que ocupan las posiciones impares. Y después lo restan entre sí. Entonces aquí da 12 menos 9. Da 3. No es múltiplo de 11. No es divisible por 11. Este es complicadito, pero muchas veces se usa. Pero tengo que anotarlo. No, pero tú vas a ver, yo este documento se lo comparto. Y además que voy a subir este video. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a cerrar la grabación aquí y en la próxima teoría de número del lunes vamos a corregir algunas actividades relacionadas con estas estrategias que le di ahora. ¿Ok? Entonces,